Bienvenidos mis apreciados hermanos a este ministerio de Aprendiendo de Jesús y a una nueva temática de la lección de escuela sabática según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. Hemos llegado a la lección número 11 titulada ¿Qué más pude hacer? Gracias por cada comentario, gracias por el like que dejan en este video y por compartir este material. Es importantísimo no solamente para que apoyes nuestro ministerio, sino también lo más importante, y es predicar el Evangelio del Señor. Predicar este mensaje lo hacemos cuando compartimos este video. Gracias por ser parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus infinitas bendiciones, porque cada día nos proteges, nos cuidas y nos llenas de tu inmensurable amor. Te pedimos, oh Dios, que al iniciar este estudio puedas guiarnos para que entendamos lo necesario y podamos comprender este mensaje para nuestra vida espiritual. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Sábado 8 de marzo. ¿Qué más pude hacer? Jesús quería contrastar su forma de obrar con la de sus acusadores. Este apresamiento a medianoche mediante una turba, esta cruel burla y ultraje aún antes de que fuera acusado o condenado, era el modo de proceder de ellos y no de él. La obra de Cristo era manifiesta a todos. No había nada en sus doctrinas que él ocultara. Así reprochó el proceder de ellos y reveló la hipocresía de los saduceos. La verdad nunca languidecía en sus labios, nunca sufría en sus manos por falta de perfecta obediencia a sus requerimientos. Para esto he nacido, declara Cristo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y los grandiosos principios de la verdad salían de sus labios con la lozanía de una nueva revelación. La verdad fue hablada por él con un fervor proporcionado a su infinita importancia y a los resultados trascendentales que dependían de su éxito. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1122. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros, fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir al Salvador de que Él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El deseado de todas las gentes, página 701. Estamos seguros solo al seguir por donde Cristo nos dirige. El sendero llegará a ser más claro, más y más brillante, hasta que el día sea perfecto. La tarea del hombre es trabajar en cooperación con Dios. Solo sus pies se deslizarán por el camino que aparentemente es el más seguro. No podemos andar seguramente un paso en la mera sabiduría humana. Si queremos andar sin temor, debemos saber que la mano de Jesucristo sostiene firmemente la nuestra, y podemos saber esto únicamente escudriñando la palabra del Dios viviente. Dios desea que los hombres sientan su dependencia de Él y se confíen a esa mano que puede salvar hasta lo sumo, a ese corazón que palpita en respuesta al llamado de la sufriente humanidad. No debemos confiar en el hombre ni hacer de la carne nuestro brazo.
Nuestra confianza debe estar puesta en una mano cálida, viva y un corazón que palpita de amor por los indefensos. En los lugares celestiales, página 260. Domingo 9 de marzo. Cristo, el vencedor. Satanás tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos han revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que están en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensorbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 37 y 38. Cristo amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario estaba fuera de los muros de la ciudad. Esto mostraba que Jesús no murió únicamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Proclama al mundo caído que vino a ser su Redentor y lo exhorta a aceptar la salvación que ofrece. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, versículo 21 y 22. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 122 y 123. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y arguyamos juntos. Isaías 1:18. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas, no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre una simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El camino a Cristo, página 43 y 44. Lunes 10 de marzo, el que es justo y justifica. La expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados, es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed, conoce las debilidades y flaquezas de la carne.
fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador, todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1073. La evidencia más amplia concedida por Dios de que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra para recibir la sentencia eterna. Con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie sino el obediente puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Sobre los que prefieren continuar en la transgresión se pronunciará al fin sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus malas obras, de su oposición obstinada a Dios. Las reglas de vida que el Señor ha dado harán a los hombres puros, felices y santos. Solamente aquellos que obedecen estas reglas podrán escuchar de los labios del Cristo las palabras: subid más alto, en los lugares celestiales, página 363. Toda manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. Cada vez que Dios obra en su favor, Satanás y sus ángeles obran con renovado vigor para lograr su ruina. Se esfuerza por espantar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse. Espera destruir así su fe, a fin de que cedan plenamente a sus tentaciones y abandonen su fidelidad a Dios. Los hijos del Señor no pueden contestar las acusaciones de Satanás. Al mirarse a sí mismos, están listos a desesperar, pero apelan al divino abogado. Presentan los méritos del Redentor. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con confianza los hijos del Señor le suplican que acalle las acusaciones de Satanás y anule sus lazos, y con el poderoso argumento de la cruz, Cristo impone silencio al atrevido acusador. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 132 y 133. Martes 11 de marzo. El cántico de mi amado. Dios, en su Hijo, había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra, su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida, su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. En la parábola, el viñero no pone objeción a la afirmación de que si el árbol permanecía infructífero, debía ser cortado, pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto a aquel árbol estéril. Nada podía darle mayor placer que verlo crecer y fructificar. Responde al deseo del dueño diciendo: déjala aún este año, hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto, bien. El viñero no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria. Está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. Palabras de vida del Gran Maestro, página 170. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado una buena vid, y Él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid, y declaraban su origen celestial, pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies,
querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla, habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se había ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. El deseado de todas las gentes, página 269. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia, todo nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. Requiere todo lo que el hombre puede dar. La sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios. Debe ser completa, sin ninguna reserva. Todos somos deudores de Dios. Él tiene sobre nosotros derechos que no podemos satisfacer sin entregarnos en sacrificio pleno y de buen grado. Exige nuestra obediencia pronta y voluntaria, y no aceptará nada que no llegue a eso. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 407 y 408. Miércoles 12 de marzo, la parábola de Cristo acerca de la viña. Esta parábola de la viña tiene gran importancia para todos aquellos a quienes se les confían responsabilidades en el servicio del Señor. Dios apartó a un pueblo para que fuese educado por Cristo, lo llevó al desierto para prepararlo para su obra, y allí le dio el código más elevado de moral, su santa ley. A él le fue encomendado el libro de instrucción de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Oculto en la columna de nube, Cristo lo guió en su vagar por el desierto. Por su propio poder trasplantó la vid silvestre de Egipto a su viña. Bien podía Dios preguntar, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial. Deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la Iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguardia en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Alza tus ojos, página 230. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham. Alza tus ojos, página 78. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Como Salvador amante había perdonado a los pecados del ladrón arrepentido. El Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva, no era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes,
pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano, y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios, la humanidad tendría que perecer, y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. El deseado de todas las gentes, páginas 669 y 701. Jueves 13 de marzo. La vindicación del nombre de Dios. Debido a su culpa, el hombre caído ya no podía ir directamente delante de Dios con sus súplicas, pues su transgresión de la ley divina había colocado una barrera infranqueable entre el Dios santo y el transgresor. Pero se ideó un plan para que la sentencia de muerte recayera sobre un sustituto. Debía haber efusión de sangre en el plan de redención, pues debía intervenir la muerte como consecuencia del pecado del hombre. Habían de prefigurar a Cristo los animales de los sacrificios. Mientras tanto, en la víctima inmolada el hombre debía ver el cumplimiento de las palabras de Dios: ciertamente morirás. Y el derramamiento de la sangre de la víctima significaba también una expiación. No había ninguna virtud en la sangre de los animales, pero el derramamiento de la sangre de los animales apuntaba a un Redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Y así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre. Comentarios de Ellen G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1100. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos, oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperan con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras «Venid benditos de mi Padre», pondrán sus coronas a los pies del Redentor, exclamando: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás». Mateo 25:34, Apocalipsis 5:12 y 13, Los Hechos de los Apóstoles, página 480 y 481. Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan recargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar a la humanidad la imagen de Dios, iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo con su gloria. Aunque había de recibir primero el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a pesar sobre su alma inocente y la sombra de indecible dolor se cernía sobre él, por el gozo que le fue propuesto, escogió sufrir la cruz y menospreció la vergüenza. El Ministerio de Curación, página 404. Viernes 14 de marzo, para estudiar y meditar. Matutina Exaltada Jesús, 21 de julio. ¿Qué más podría haber hecho? Página 210. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Segunda de Crónicas 36:15. Finalmente les envió a su Hijo. Mateo 21:37.
No habrá ningún poder capaz de controlar nuestro discernimiento y hacernos ver que estamos al borde del mundo eterno. ¿Somos incapaces de pensar en el otro lado? ¿Qué se puede hacer para despertar a nuestro pueblo? Como hablamos de nuestras leves tribulaciones, escuchen lo que Pablo dice acerca de ellas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. ¿Considerarían ustedes como aflicciones leves el ser azotados con varas, pasar una noche y un día en las profundidades, sufrir de hambre, frío, desnudez y todas estas cosas, y lo peor de todo, de falsos hermanos? Pero a estas tribulaciones Él las llama leves. Hay demasiado egoísmo. Anhelamos que el yo muera y permanezca escondido en Cristo Jesús. Entonces no hablaremos de desánimo, ni de dificultades, ni de todas esas pequeñeces, sino que hablaremos del gran plan de redención y del poder inigualable de Jesucristo al venir a este mundo para tomar la naturaleza humana sobre sí, con el fin de que nosotros, mediante Él, podamos ser elevados y obtengamos un lugar a su mano derecha. ¿Qué podría ser más agradable que eso? Si esto no es suficiente, ¿cuánto más de lo que hizo habría podido hacer el cielo en favor de la raza caída? ¿Cuánto más de lo que hice, dice Cristo, podría haber hecho yo en favor de mis ovejas? ¿Qué más tendrá que abandonarnos? Lo hará a menos que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque ya hizo todo lo que podía para salvarnos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Caminemos en la luz así como Él está en luz. Las malas sospechas y las habladurías serán abandonadas. Al hablar, no nos preocuparemos en pensar de nosotros mismos y acerca de lo que hacen los demás, sino en lo que Dios y Jesús están haciendo. ¿Qué hacen? Se encuentran purificando el santuario. Nosotros deberíamos estar con Él en la realización de esta obra y purificar de toda injusticia el santuario de nuestras almas, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero, y para que nuestros pecados sean borrados cuando lleguen los tiempos del refrigerio, de la presencia del Señor. Esta obra es la más solemne que jamás se haya encomendado a los mortales. No hay tiempo para la glorificación del yo, sino solo para exaltar a Jesús. Oh, pongámoslo en lo alto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos estar siempre buscando nuestra propia salvación y exaltándonos a nosotros mismos? Dijo el pastor del rebaño. ¿A quiénes se refiere esto? ¿A los ministros? No, a cada persona que ha tomado el nombre de Cristo sobre sí y que ha probado y sabe que el Señor es bueno. Dios colocará su poder sobre usted y combinará sus esfuerzos divinos con los suyos humanos, y de ese modo podemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. Este poder es tal que Satanás no lo puede resistir ni derrotar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estudiar este importante tema. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos poner en práctica, Señor, y reflexionar sobre cada palabra que ayude a nuestra vida espiritual. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia, por cada petición de oración que constantemente se dejan allí, para que puedas obrar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, gracias por haberse quedado hasta el final de este audio video y que podamos ser reconfortados por la palabra de nuestro Señor cada día. Recuerda compartir este video, darle like y sobre todo dejarnos tu comentario. Bendiciones.